tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nueva actividad de nuestra Semana Latinoamericana a través de Zoom y a través de el Facebook de nuestro Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que hemos llamado Diálogos Poéticos Intergeneracionales en Repertorio Americano, un conversatorio que a mí en lo personal como amante de la poesía y amante del repertorio me tiene muy contenta porque creo que parte de la gran labor que ha tenido Repertorio Americano a lo largo de la historia ha sido precisamente generar puentes de diálogo. En esta tarde nos acompañan dos personas a las cuales tengo en gran estima y admiración. El primero de ellos y quien nos hace convocar este conversatorio es Byron Ramírez. Él es de Desamparados, nació en 1997. Cursa la licenciatura de Filología Española en la Universidad de Costa Rica, donde actualmente realiza estudios en filosofía y bibliotecología. Se ha desempeñado como editor literario y articulista en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado varios libros de poesía, Entropías de 2018, de Nueva York Poetry Press, Adamar de 2020 con Poiesis Editores y recientemente Terra Incógnita con Editorial Arboleda. Obtuvo el primer lugar del Certamen Nacional de Poesía Joven Martin Luther King en 2017, y el primer lugar en el certamen literario Brunca de la Universidad Nacional en 2018. Fue también finalista del certamen Emilio Prados, también en 2018, entre otros reconocimientos que ha recibido. Ha sido compilador y editor de las antologías Y2K, publicada por la editorial estudiantil de la Universidad de Costa Rica, y también de Nueva Poesía Costarricense, publicada por el Ministerio de Cultura de Costa Rica también. Sus poemas han sido distribuidos en diversas revistas internacionales y traducidos al italiano, uzbeco, inglés y francés. Actualmente trabaja en el ámbito investigativo en diversos proyectos enfocados en la filosofía del lenguaje. Muchas gracias, Byron, por enviar un artículo a nuestro número 31 de la revista Repertorio Americano, que tenía como nombre Alfredo Sancho, poeta vanguardista, acercamiento crítico al texto, se dice merenjungia, quien es, como decirlo, el motivador, ¿verdad?, de este texto que genera este diálogo intergeneracional, es el motivador de nuestro conversatorio esta tarde. También nos acompaña Julián González Zúñiga, quien es actualmente director de la revista Repertorio Americano. Es la persona que más sabe en este momento de nuestra revista. Es alguien del que aprendo todo el tiempo. Él fue exdirector de nuestro instituto, de Lidela, y también fue académico de la Universidad de Costa Rica. Les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias por prestarse a esta conversación. Y voy a darle primeramente la palabra a Byron para que nos cuente cuáles fueron las motivaciones y de qué se trata este artículo acerca de Alfredo Sancho. Adelante, Byron. Bueno, buenas tardes. Es para mí todo un honor estar por acá con personas que admiro y con un medio como Repertorio Americano, que es un medio que admiro desde hace muchos años. Lo primero es decir que este artículo surge de una investigación más amplia que estuve realizando en los últimos 4 años acerca de las primeras generaciones de vanguardia de Costa Rica, específicamente en los géneros de cuento y de poesía. Cuando me pongo a investigar sobre la historiografía de estas vanguardias, surge la preocupación por las ausencias, es decir, por los nombres que no están, de escritoras principalmente y de escritores. Al percibir estas ausencias, estas anulaciones, uno se da cuenta que no son fortuitas, que no son al azar, pues se repiten una y otra vez con cada investigación, se repiten una y otra vez con cada recapitulación, con cada acercamiento crítico hacia estas generaciones.
investigando un poco al respecto, uno se da cuenta que la mayoría responde a motivos políticos de las diferentes épocas, específicamente en una época donde los y las artistas van comunistas o cercanas a las corrientes de izquierda son rechazadas por el sistema de poder de la época y por tanto de las instituciones y por tanto de la crítica literaria y de la historia literaria de Costa Rica. Cuando uno se da cuenta de esto y le agarran como más ganas de investigar a estos autores y estas autoras, y uno se da cuenta de que realmente hay un aspecto valiosísimo en todo esto y que son en realidad estos personajes y estas personajes las que hacen realmente el cambio generacional y las que implantan por medio de distintas influencias un nuevo paradigma poético en el sentido hablando de la generación de escritores y escritoras concentradas en poesía. En todo esto surge la preocupación de estudiar a dos de estos personajes, que son Alfredo Sancho y Leonor Garnier, un poeta y una poeta que ambos estuvieron muy relacionados con México y que de hecho fueron exiliados por gran parte del tiempo. El artículo que envié en primera instancia a Repertorio Americano está concentrado en Alfredo Sancho y el por qué este es un pilar en la vanguardia poética de Costa Rica y por qué fue ignorado. Entonces ahí me acerco a diferentes cuestiones y me doy cuenta que, bueno, que responde a motivos políticos y también irónicamente a motivos personales. Esta cuestión de si le caía bien o mal a algunas personas del poder que ilógicamente se relaciona con el hecho de que lo incluyeran o no en la historiografía literaria, ¿verdad? Muchas gracias, Byron, por hacernos esta introducción, ¿verdad? A tu artículo. Y bueno, pues invitamos a las personas que nos acompañan a que apenas esté listo nuestro número 31 puedan acceder a él y pues conocer de cerca, ¿verdad? El artículo. De esto que nos contás, hay algunas como claves que yo encuentro en lo que nos decís que me parece que nos acercan un poco a nuestro conversatorio. Dijiste palabras como ausencias, los nombres que no están, personajes que instauran paradigmas, perdón, o que marcan generaciones. Y yo creo que esas cuestiones, ¿verdad? Del no ser, de ser, de tener un nombre dentro de un canon o dentro de la crítica literaria, son pesos que muchas veces las personas que se dedican al arte cargan, ¿verdad? ¿Será que llego a comunicar? ¿Será que llego a hacer? ¿Verdad? Creo que más cuando la gente empieza a escribir desde muy joven o a hacer arte en general desde muy joven. Para ustedes, y esta pregunta va para Julián y para Byron, ¿cuál creen que es la relevancia del diálogo entre estas historias, ¿verdad? Y entre las literaturas de estos poetas que estuvieron en el pasado, ¿verdad? Con las generaciones presentes de escritores, de escritoras, de poetas en general. Tal vez podríamos empezar con Julián y luego Byron nos da sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Sí, creo de mucha relevancia conocer, investigar y profundizar en aquellos autores y autoras que han sufrido el mismo tipo de invisibilización historiográfica, como el caso muy claro y muy señalado de Alfredo Sancho. Una evidencia importante, muy real, es precisamente su obra, ¿verdad? El libro Cantera Bruta, del cual tengo aquí la edición original, que es una edición, en las bibliografías aparece
imprenta Lehman, pero Lehman era la imprenta. Lehman no es una editorial. O sea, el libro no tiene sello editorial, que es que ninguna editorial lo publicó. Es una edición personal. Él escribió el libro, lo compiló los poemas y luego lo llevó a la imprenta Lehman y posiblemente costeó la edición, ¿verdad? La publicación. Es la única obra publicada de él en Costa Rica. La otra es un libro, pues, que se publicó en México y revisando justamente, digamos, profundizando un poquito más en la historia literaria de Costa Rica, sí, es evidente que ha sido poco estudiado, y yo más bien me siento muy contento de que Byron publique. Creo que sería el primer artículo académico sobre este autor, porque los otros dos artículos que hay por allí son periodísticos, ¿verdad? Y no hay otros, ¿verdad? Yo conozco bien la historiografía literaria costarricense y la tengo muy fresca en este momento porque la he estado revisando, porque estoy haciendo un trabajo de investigación para la publicación de las obras completas de Carmen Naranjo. Entonces estoy revisando qué se ha dicho de Carmen Naranjo en la historiografía. Y entonces eso me ha permitido también, pues, meterme con todas esas obras y ver. Entonces tuve la oportunidad de darle seguimiento a Federico Sancho y sí, las menciones que hay en, en, bueno, en Duverrán, que ya la citaba Byron en su trabajo, pero también en Carlos Francisco Monge, en La imagen separada. Creo que Carlos Francisco Monge es el que más lo ha tratado en sus libros, ¿verdad? En Antología Crítica de la Literatura Costarricense y en otros, ¿verdad? En que se le relaciona con autores contemporáneos o afines en su estética, como Eunice Odio, Mario Picado, etcétera, pero no más de eso, ¿verdad? Él no tiene, bueno, además de que en otras historias literarias ni siquiera se le menciona, ¿verdad? En resumen de literatura costarricense, Virginia Sandoval ni siquiera aparece en la lista de poetas, ¿verdad? Entonces, creo que este tipo de trabajos de investigación, y volviendo un poco al asunto de la pregunta, sí permitiría como un acercamiento, ¿verdad? Entre los autores, bueno, en este caso llamados de vanguardia, por razones muy diversas, sobre todo creo yo de carácter estético, ¿verdad? Porque, y a veces también ideológico en algunos casos, ¿verdad? Pero principalmente porque muestran una estética distinta del canon tradicional, ¿verdad? Se les considera en su momento autores de avanzada, lo cual también tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque eso significa, más en épocas anteriores, con el tradicionalismo costarricense, ¿verdad? Eh, y el canon de la literatura costarricense tan conservador con respecto a otros países de América Latina, sobre todo, era muy normal que así se ubicara a algunos y algunas escritores y escritoras, ¿verdad? Ya los casos son muy conocidos, ¿verdad? Y de los exilios, incluso los exilios reales, los exilios de artistas, no solamente poetas, sino también artistas plásticos que dejaron el país, ¿verdad? Ante la incomprensión incluso ante el desprecio que recibieron en su momento. Entonces, por eso creo de mucho valor que estos trabajos investigativos permitan justamente acercar los dos polos, ¿verdad? No digo exactamente opuestos, pero sí opuestos en el tiempo, más bien, ¿verdad? Lo de la tradición literaria, lo de otras épocas del desarrollo de la cultura costarricense, donde se hablaba más incluso de generaciones, ¿verdad? Es un término que se podría debatir, ¿verdad? Pero estaba la generación del Olimpo, la generación del repertorio americano y otros por allí, ¿verdad? Eh, Liderados por connotados, ahí sí lo digo en masculino, escritores, porque no había ninguna escritora connotada, ¿verdad? A pesar de que había muchas poetas. Entonces, creo que esto viene a enriquecer una beta poco explorada que permitiría justamente concertar o contrastar también una época pasada, un poco invisibilizada en algunos casos de ciertos escritores y escritoras, y
la época actual, donde más bien yo percibo que hay más bien una ebullición de, de escritores y escritoras jóvenes. También podríamos valorar otros aspectos, ¿verdad? Las dificultades para publicar en el pasado, en esos tiempos, en la primera mitad del siglo XX, digámoslo así, y los tiempos actuales, ¿verdad? Donde hay una gran cantidad de editoriales, donde hay más posibilidades incluso de publicar en el exterior, donde están los medios digitales que también permiten una apertura y un acercamiento más al público lector, y más las editoriales, llamémoslas así, oficiales de las universidades principalmente, que han estimulado y facilitado eh, la publicación de obra poética. Y me refiero a la obra poética porque yo creo que la poesía eh, no ha tenido los mismos privilegios y ventajas que la narrativa y que la novela, sobre todo, ¿verdad? Dejemos por aparte la dramaturgia, porque el texto dramático tiene otras particularidades. Byron. Sí, yo creo que lo que está diciendo Julián es realmente importante. El diálogo intergeneracional, Ujú, eh, yo creo que siempre está. El problema es ser conscientes de eso o no. El ser conscientes nos permite hacer esto que hablaba Julián de explorar estas anulaciones, esta invisibilización que se da en todas las épocas, pero que va cambiando de herramientas, por así decirlo. ujú, La invisibilización siempre yo creo que va a ser una cuestión bastante problemática en el mundo poético, en el mundo literario en general, en el mundo artístico en general, pero es interesante poder dialogar con estas épocas porque uno se da cuenta de que la historia literaria costarricense que se divulga, que incluso se nos enseña desde la escuela, desde los colegios, no es una verdad absoluta, ¿verdad? No es una línea temporal eh, clara, o más bien es una línea temporal artificial dada por un poder, por unas instituciones con un sentido, con una intención. Y se queda por fuera una serie de autores y de autoras que son realmente importantes para la historia literaria costarricense y que incluso algunas de las nuevas estéticas o de las vanguardias posteriores responden de alguna forma a estas autoras y estos autores que, que en una época donde efectivamente publicar era sumamente complicado y aún más ser leído eh, o leída era sumamente complicado, puesto que no bastaba con publicar, sino que para que el libro llegara al público general participaban una serie de circunstancias ahí que a veces lo obstaculizaban. En el caso de estos poetas y estas poetas, incluidos Alfredo Sancho y la ya mencionada Leonor Garnier, surge una serie de incógnitas al darnos cuenta de lo complicado que ha sido la aceptación por parte de la crítica literaria de estas autoras y estos autores. Y yo creo que el diálogo generacional es importante por eso, porque genera oportunidades de respuesta, genera nuevas interpretaciones, genera una serie de puentes al pasado que de alguna u otra forma no hubieran sido posibles por espacios como este, como repertorio americano en este caso, que da la posibilidad de conversar con estos escritores, estas escritoras que han sido invisibilizadas, invisibilizados y, y postular de alguna forma un porqué, ¿verdad? Porque al final siempre van a ser acercamientos valiosos desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista social y cultural, porque nos permite ver un espacio que a veces damos
o más bien, más que dar por hecho, le pasamos por encima, y yo creo que esto genera una serie de consecuencias que luego cuesta quitarnos de encima. Entonces, bueno, por ahí va el propósito del artículo, y, y ojalá podamos seguir abordándolo en diferentes artículos y diferentes ensayos, y ojalá en la misma revista Repertorio Americano. Cuando ustedes hablan de este diálogo intergeneracional, Julián dijo, bueno, creo que es poner a comunicar a dos partes, ¿verdad? Dos espacios temporales que no precisamente son polos, ¿verdad? Sino que son dos espacios temporales distintos. Y Byron habla de este puente al pasado, ¿verdad? Que podrían significar estos diálogos intergeneracionales. Y a mí la figura, no sé si, no sé si es muy volada, como dicen, que se me viene es como una puerta a otra dimensión, ¿verdad? Estamos en un universo en donde las cosas no son lineales, sino que es complejo, el tiempo es complejo en sí mismo, ¿verdad? Y entonces esta clase de artículos o de conversaciones, ¿verdad? O la lectura y la relectura, también como lo dice Byron, desde otras imaginaciones, ¿verdad? De, de esta literatura y de esta poesía que ha sido invisibilizada, es esta puerta a otra dimensión, ¿verdad? Pero creo que lo que se ve en esa otra dimensión, como bien ustedes lo mencionaron, es una fotografía o una imagen de ecos de lo que pasa en esta dimensión también, solo que resuenan de una forma distinta, ¿verdad? Voy a otra dimensión donde hay cosas que siguen, o sea, que permanecen de la dimensión de la que vengo, pero suena distinto, se mira distinto, y eso me parece a mí que es riquísimo, ¿verdad? Bien lo decía Julián a nivel estético, pero creo también a nivel político, ¿verdad? Byron señala estas dimensiones de lo político que influyen en que un autor o autora estuviera dentro de la crítica o dentro del canon. Y ahora podríamos pensar en otras, ¿verdad? También dimensiones de lo político o de lo social que siguen excluyendo a algunas voces, ¿verdad? De los cánones y de las críticas literarias. Y yendo a lo que Byron nos decía ahora hacia el final, revistas como Repertorio Americano, ¿verdad? Que son este espacio, ahí sí yo diría como multidimensional, ¿verdad? De comunicación. ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la viven ustedes una revista como Repertorio Americano? ¿Y qué papel cree que puede jugar en este tipo de diálogos de los que estamos conversando? Si quieren, porque Byron iba un poco como por esas ideas, entonces si quieren seguimos con Byron y después Julián. Sí, yo creo que lo importante acá, porque algunos podrían pensar que, que esto de pertenecer o no a la historiografía literaria no tiene más allá de consecuencias crítico-literarias. Y no es así. El asunto de invisibilizar a un autor o a una autora de la historia literaria, ya sea a propósito o no, aunque siempre yo creo que tiene una intencionalidad detrás, es una cuestión que influye luego en muchas cuestiones como reconocimientos, como lecturas. Entonces, a la vez que no llega a la crítica literaria, estos autores y estas autoras no llegan al público. Y como no llegan al público, muchas veces no llegan a, a darles el reconocimiento que de verdad se merecieron. Entonces es importante, más allá de que sean o no merecedores de, es importante darles una lectura desde nuestra propia visión de mundo y poder responder a ciertas interrogantes que quedaron ahí vacíos, ¿verdad? Que quedaron vacías en el sentido de que fueron dejadas de lado sin importancia. Creo que al abrir esta puerta, como decías Silvia Elena, a nuestro pasado y ver la otra dimensión de lo que suponía en esa época publicar o no publicar, escribir o no escribir, podemos responder al mismo tiempo muchos interrogantes
que surgen hoy en día, cierto que de diferentes formas, de una manera tal vez más sutil, pero igual existe esa invisibilización, existe igual esas anulaciones que se generan desde ciertas zonas de poder, desde ciertas instituciones, desde ciertos grupos que de alguna forma son los que organizan los festivales de poesía, bueno, y otra serie de reconocimientos, eh, que bueno, están ahí. Entonces, al criticar desde una visión analítica nuestro pasado, podemos criticar al mismo tiempo nuestro presente, ¿verdad? Creo que es importante eso. Eh, esta generación me parece muy curiosa, la generación de Alfredo Sancho, porque ni siquiera podemos llamarle o sea, una generación ya conceptualmente hablando o totalmente establecida en su definición, puesto que cada autor la abarca de diferente forma. Algunos la algunos al hablar de ella se refieren a una generación que va de un año a tal año y otras totalmente de un año distinto a otro año distinto. Y es porque es una generación que la mayoría de escritores y escritoras tuvieron que estar exiliados y exiliadas por diferentes razones. Incluso ha sido llamada generación viajera, cuestión que me parece un poco incluso absurda en el sentido de que no andaban de viaje. Muchos de ellos tuvieron que ir a la fuerza, ¿verdad? Muchos de ellos se tuvieron que ir a la fuerza, ya sea porque aquí en Costa Rica estaban totalmente invisibilizadas, como luego pasó con Yolanda Oreamuno, como pasó con Eunice Odio, como pasó con Leonor Garnier, como pasó con, bueno, otra serie de autores y de autoras que sufrieron esa invisibilización. Pero no solamente eso. En el caso de Alfredo es una cuestión muy curiosa, porque si buscamos a este personaje desde el punto de vista del teatro, hay un montón de abordajes, hay un montón, pero en poesía específicamente no. Entonces aquí surge una interrogante bastante curiosa. ¿Por qué está tan presente en la historia del teatro nacional y por qué está tan invisibilizado en la historia de la poesía nacional, si estaba trabajando los dos géneros al mismo tiempo? Esto, entonces, la única manera de explicarlo es que responde a diferentes intereses los que estaban estableciendo la historia, ¿verdad?, del teatro nacional y la historia de la literatura nacional, de la poesía nacional, diferentes intereses. Luego, cuando uno sigue investigando, lo poco que hay, porque en realidad cuesta inclusive encontrar cuestiones biográficas, que esto es lo que sucede a consecuencia de invisibilizarlo de una manera que ha invisibilizado en otros espacios. Eh, Uno se da cuenta que era un personaje que lamentablemente resultaba incómodo para ciertas esferas del poder, ya sea por su ideología, ya sea por su manera de ser, ya sea por sus mecanismos sociales, etcétera, y por esto recibe cierto recibimiento en un espacio artístico como es el teatro y cierto rechazo en otro como lo es la escritura de poesía. Entonces es una cuestión que me parece muy curiosa que sucede hoy en la actualidad y que sucede en el presente de distintas formas y que es importante echarles un ojo a eso. Repertorio americano en este momento está sirviendo como, como una especie de espacio donde se puede dialogar con eso, se puede postular interpretaciones, se puede consultar, se puede de alguna forma soltar respuestas o posibles respuestas con la finalidad de que éstas puedan ser utilizadas para otros diálogos, para otras discusiones. Lo importante es eso. Yo creo que eh, seguir con la discusión y si es una discusión que no ha sido dada, poder empezarla y después ver cómo resulta más adelante, ¿verdad? Lo importante es aportar a eso. Julián, adelante. Bueno, para continuar con lo que plantea Byron, sí,
podemos ya afirmar con toda claridad que ha habido una especie de invisibilización o de silenciamiento de la obra de ciertos autores. Sí, y es muy cierto lo que él señala respecto a que a Sancho se le reconoce como más del campo teatral y no solo por su producción, sino también por la gestión que él hizo, ¿verdad? Como cofundador de grupos de academias relacionadas con la formación teatral y, y que su obra poética haya sido totalmente desconocida, al punto de que no fue publicada, ¿verdad? Eh, en cuanto bueno, perdón, a propósito de esto, sí quiero destacar que en el libro más reciente que hay sobre literatura costarricense, que son los 2 tomos muy amplios que escribieron Margarita Rojas y Flora Vares, sí hay varias menciones y cierto análisis incluso a la obra de Alfredo Sancho como poeta. Nada más creo que hay una mención a su participación en el teatro, pero siempre ubicándolo en relación con, ¿verdad? Con otros autores que consideran como afines a su estética o a su ideología. Eh, lo otro es en relación con las revistas. Las revistas han jugado un papel muy importante en dar a conocer o en divulgar o difundir la obra artística en general y la obra poética en particular. En el caso de Repertorio Americano, edición García Monge de 1919 a 1958, sí, una colección de revistas, ¿verdad? Muy amplia, con casi 1200 números, más de 18,000 páginas y una abundante, porque sí es cierto, una abundante presencia de la poesía, ¿verdad? Ahí se dieron a conocer muchos y muchas poetas de entonces, incluso poetas de reconocimiento mundial como Neruda, la misma Gabriela Mistral y tantísimos otros de América Latina y del mundo, además de poetas costarricenses. En el caso de los costarricenses y las costarricenses, no me atrevo a decir que de la mejor calidad, pero bueno, ahí están, ¿verdad? Eh, Hay que considerar que la revista Repertorio Americano de entonces no era una revista institucional, no representaba al Estado ni al gobierno, ni a ninguna institución, una revista totalmente personalista, cuyo editor, García Monge, era el dueño de la revista y por lo tanto se publicaba lo que a él le parecía. Así de sencillo, para no. Entonces, pues, eso es algo que a mí me llamó la atención de alguna poesía o cierta poesía, sobre todo de algunas mujeres, que eran, ahí sí podemos decir de poetisas, ¿verdad? Que publicaban el Repertorio Americano porque contaban con el favor de don Joaquín García Monge. Una de las razones, que tampoco es un secreto, es que la revista, por no contar con ningún apoyo institucional o estatal, se financiaba por parte de don Joaquín García Monge y de los mecenazgos o de las personas que patrocinaban, generalmente de la burguesía, y entonces eso comprometía un poco a don Joaquín a publicar algunas cosas tal vez no muy artísticas, para no decir, para decirlo en palabras bonitas, ¿verdad? Bueno, entonces, pero eso es eso es muy pequeño en comparación con la gran obra que significó la publicación de muchísima obra poética, ¿verdad? Bueno, yo creo que la cantidad es enorme. Bueno, también porque la poesía, veámoslo así, en sentido práctico, ocupa poco espacio, ¿verdad? Y la revista es una revista con mucha información, con muchos trabajos, con muchas colaboraciones, con artículos, con ensayos, con creación poética, con cuentos, con noticias de libros. Entonces, todo era como muy aglomerado y yo creo que la poesía, por sus características, se prestaba como para acomodarse bien en la conformación y diseño de las páginas. Eso en cuanto al repertorio americano de don Joaquín. El repertorio americano de la Universidad Nacional, que nació en 1994,
1974, perdón, siguió una línea muy similar. La revista ha estado dirigida anteriormente por una profesora de literatura, ¿verdad? Doña María Rosa de Bonilla, la viuda de don Abelardo Bonilla, del erudito Abelardo Bonilla, y profesora de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Filología, y era profesora de Lidela, también de literatura. Y luego seguí yo, que soy del campo literario. Entonces, la revista siempre ha estado, las dos únicas personas que la han dirigido, hemos sido del campo literario, y en la época de doña María Rosa se publicaban muchos trabajos de literatura, obviamente, porque, bueno, eh, yo tengo mi hipótesis, ¿verdad? Primero, bueno, porque ella era del campo literario y su ámbito era más dentro de la academia, ¿verdad? Y la gente formada en literatura, la gente de filología sobre todo, y en la revista publicó, por lo tanto, muchos trabajos literarios, al punto que a veces se criticaba si no era una revista literaria o era una revista de estudios latinoamericanos o qué, ¿verdad? Pero bueno, así fue, esa fue la impronta que dejó su directora y que yo no tuve ningún problema en continuar, ¿verdad? Yo me formé también bajo la experiencia de doña María Rosa. Yo fui, digamos así, su discípulo y heredé pues el cargo de la dirección de la revista, con el que Diela me ha mantenido desde entonces hasta aún ahora, ¿verdad? Entonces, nos interesó siempre publicar literatura y se le dio mucha importancia a la literatura latinoamericana, por supuesto, por ser del instituto, pero también a la literatura costarricense. Entonces, ahí encontramos siempre creación literaria, en general, poesía y cuento. Eventualmente se publicó obra dramática y trabajos de estudios o análisis literario, ¿verdad? Muchos trabajos provenían de tesis de licenciatura que, que se daban en las universidades y sobre todo en la Escuela de Filología, cuando estuvo en boga el estructuralismo, y muchos trabajos pues derivados de tesis se convertían en artículos que enviaban a la revista y se publicaron. En los tiempos actuales y por lo menos en la última década, lo puedo garantizar, la revista ha seguido un poco, ha enfatizado un poco más en la visión de don Joaquín de ser una revista miscelánea, por eso se publican trabajos de diferentes disciplinas, ¿verdad? Artísticas, literarias, y ciencias sociales, y ciencias naturales, si es del caso también. Y también se publican trabajos pues, en otros idiomas, en otras lenguas, en lenguas extranjeras, y siempre hay trabajos de literatura, ¿verdad? De análisis literario. Si vemos, por ejemplo, el último número, el 31 que está por salir, tiene abundante, en el número anterior, bueno, siempre tratamos de incluir poesía, cuento, especialmente de jóvenes escritores y escritoras, de personas que están surgiendo al mundo de las letras, porque yo siento que hay un compromiso institucional, sobre todo por tratarse de una revista universitaria. Y, y la universidad tiene también esa obligación moral de dar a conocer el trabajo de las nuevas generaciones, ¿verdad? Llamémosle así de momento, ese término lo podríamos valorar. Por eso me pareció muy importante y además muy necesario dar a conocer el trabajo de Byron, especialmente porque se trata de una investigación seria sobre un escritor poco o nulamente, diría yo, estudiado, ¿verdad? Y nosotros esperamos, sí, continuar con esa labor. Por cierto, en el último número viene un trabajo que yo creo que les va a interesar, y especialmente a Byron, porque ahí lo mencionan, bueno, en este número 31, por ejemplo, así rápidamente, viene un trabajo sobre la poeta recién fallecida, Eulalia Bernard, ¿verdad? Además, un poema que le dedican a ella, y viene el trabajo de Alfredo Sancho, viene también a un trabajo, bueno, sobre Fernando Contreras, que es de narrativa, y
Hemos publicado también trabajos en inglés o de literaturas inglesas, francesas, en ese idioma, y un trabajo interesante, muy extenso, que estaba programado para el año pasado, pero el autor nos pidió, digamos así, una prórroga porque quería actualizar la información o poner la información lo más actualizada posible, que es el trabajo que se llama Nueva Poesía, Poesía Joven, Poesía Contemporánea o Poesía Actual, de Jordan Arroyo Carvajal. En ese trabajo, que creo que a Byron cuando lo lea le va a interesar mucho, porque ahí menciona su trabajo de investigación que yo tuve posibilidad de conocer. Y así, nada más esto para destacar el interés nuestro de seguir hablando siempre en la revista sobre literatura y especialmente de poesía. En el número anterior, bueno, yo como a veces me pongo a hacer reseñas de libros para incluir en la revista, viene un trabajo mío que no es un artículo, es una reseña del libro de Alejandro Marín Solano, El Sol Púrpura, que había ganado el premio Aquileo Echeverría y el premio Una Palabra. Entonces, eso viene en el número 29, sí, el anterior sería. Y otros, ¿verdad? Además, siempre incluimos, sí, poemas, cuentos, y lo literario siempre debe estar presente, por lo menos mientras yo esté allí. Ya después, si viene alguien del área de ciencias sociales y ya no quiere más la literatura, ya eso no sería mi problema, pero yo insisto pues en que, y defiendo el punto de que la revista siempre, desde su nacimiento hasta la fecha, siempre ha publicado trabajos literarios, no solamente análisis críticos, estudios y reseñas de libros, sino también creación, que es muy importante. Y yo, perdón, tuve la responsabilidad de ser director de la revista, así llamada, Revista de Lengua Moderna de la Universidad de Costa Rica, desde su fundación en el año 2004 hasta el 2017, y siempre publicamos, había una sección dedicada solo a literatura, ¿verdad? Literatura costarricense, latinoamericana, o extranjera, alemana, francesa, italiana, anglosajona, etc. Y había una sección que para mí era muy importante y siempre la defendí en el Consejo Editorial porque a algunos colegas no les parecía mucho, que era una sección dedicada a la creación literaria, donde recibíamos principalmente trabajos estudiantiles, o sea, de estudiantes de la universidad que escribían y nos mandaban sus trabajos, poemas o cuentos, por iniciativa o por el impulso de algún profesor o profesora que los recomendaba, digámoslo así. Eso también me parece a mí una forma de dar a conocer y cumplir con ese compromiso que tienen las revistas universitarias de impulsar la creación literaria. No solamente el estudio literario, los estudios que hacen los profesores y profesoras y otra gente que manda sus trabajos del exterior, sino también de los locales, ¿verdad? Y también perdón, no debo señalarlo, también publicamos trabajos literarios, poesía del extranjero, ¿verdad? No solamente de costarricenses. Hay algo de lo que ustedes han hablado que, bueno, una idea que tengo ahorita de lo que ambos han hablado, me voy a devolver, Sí, como dicen, rebobinar a lo que Byron nos decía al principio de esta posibilidad de ver en la poesía de otros tiempos las propias versiones o las propias visiones de mundo, ¿verdad? Ver en otras personas un reflejo de nuestras propias visiones o colocar en esas otras literaturas una interpretación a partir de nuestras propias visiones de mundo. Pensando eso, ¿verdad? Y cómo la diversidad es tan amplia, ¿verdad? Y todas y todas las personas tenemos nuestra propia visión y esta idea de la visión de mundo es tan amplia, ¿verdad? Y trayendo esta idea que hemos conversado sobre la invisibilización o el silenciamiento, a mí me hace pensar en las voces que todavía no se escuchan, ¿verdad? Las voces que todavía no conocemos, que muchas veces tienen que ver con prejuicios raciales, prejuicios de género y otro tipo de sesgos culturales, ¿verdad? E ideológicos. Pero principalmente creo que estos dos son de los prejuicios que todavía siguen siendo un lastre, de verdad, en la forma en cómo apreciamos el arte.
Y, y ahora, más bien viniéndome hasta adelante a esto que nos habla Julián sobre que Repertorio Americano es una revista miscelánea, ¿verdad? En donde cabe lo que quiera entrar, ¿verdad? A mí me hace pensar un poco en esta idea que tienen teóricos y teóricas de coloniales, ¿verdad? Feministas, comunitarias y demás, de los espacios entre, ¿verdad? Ese espacio que dirían popularmente no es ni chicha ni limonada, ¿verdad? Que puede ser un estudio literario con tintes sociales, ¿verdad? O un estudio social con tintes literarios. Yo soy una fiel creyente de estos espacios entre, ¿verdad? De esos vasos comunicantes que existen naturalmente entre lo que las personas hemos afincado en disciplinas y etcétera, ¿verdad? Y creo que el repertorio americano es un espacio idóneo para esos espacios entre. Claramente, como decía Julián, nos interesa pues material que aporte, ¿verdad? Significativamente y que sean trabajos pues de algún rigor y seriedad. Pero eso no quiere decir que tienen que caber en los esquemas de los que ya hemos pues conversado acá. Y con esa línea de ideas, quisiera hacerles una última pregunta de mi parte. Igual si el público que nos está escuchando quisiera hacernos alguna otra pregunta, pues está bienvenido. ¿Qué potencialidades ven ustedes en ensayar, ¿verdad? A través de revistas como Repertorio, estas posibilidades de diálogos, ya ahora sí no solo como intergeneracionales, sino también escriturales, híbridos, entre el ensayo y la poesía o textos más creativos y más académicos, para precisamente estas nuevas generaciones, ¿verdad? Lo pongo entre comillas, como dice Julián, creo que ese es un término que hay que debatir y discutir, ¿verdad? Pero que definitivamente están saliendo esas voces de los espacios entre, ¿verdad? Ya no son los espacios esquemáticos que solíamos conocer. ¿Qué potencialidades ven ustedes en una revista como Repertorio para esto? Si quiere, empieza Byron y terminamos con Julián. Sí, yo creo que escribir es de alguna forma conversar con los que y las que ya no están. Y, y esto va a ser así siempre, tanto escribiendo un poema como escribiendo un ensayo. Sin embargo, el hecho de dialogar supone una lógica racional que el poema, creo yo, a nivel personal, el poema escapa muchas veces de la razón. Entonces yo creo que el ensayo da esa oportunidad de conversar directamente, como si estuviera uno de alguna forma hablando o más bien respondiendo a, ya sea a algo dicho o algo no dicho, ¿verdad? En esto, en lo que estamos hablando hoy, sería responder a algo no dicho, a algo invisibilizado, a algo oculto o algo anulado. Yo creo que eso es lo que permite espacios como Repertorio Americano, en este caso, poder responder a ese vacío y darle una lógica. Eh, yo creo que para, entre comillas, las nuevas generaciones, es sumamente importante esto, porque nos asumimos de alguna forma eh, como el producto de muchas cuestiones de nuestro pasado y asumimos una cuestión, una responsabilidad histórica muchas veces con el arte y también con el aspecto académico, y por ahí esa responsabilidad histórica nos permite ser conscientes de este vínculo que tenemos con nuestro pasado y también responsables de esos vacíos, ¿verdad?, que dejó nuestro pasado, porque somos hijos e hijas de esos vacíos, de esas ausencias, de lo dicho y de lo no dicho. Entonces creo yo que espacios como Repertorio Americano, en este caso, son valiosos porque nos hacen declararnos conscientes de, de esa complejidad, de la complejidad que supone lo que llamamos historia
de la complejidad que supone lo que llamamos literatura y de la complejidad que supone lo que llamamos escritura, que no es más que un ejercicio de conversación con lo que ya no está, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que es sumamente importante lo que están haciendo ustedes y quisiera al mismo tiempo agradecerles y felicitarlos y, y ojalá nos sigamos viendo por esos espacios. Bueno, a mí me parece, sí, que se mantiene viva la responsabilidad de, de contribuir, como lo señala Byron, a llenar esos vacíos, a completar esos espacios en blanco de la historia literaria, porque es un hecho innegable que el conocimiento de ese pasado también viene a enriquecer y a conocer mejor el presente y el futuro. Entonces, creo que una tarea que debemos continuar, los que estamos a cargo o muy vinculados con el sector de las revistas, y que esta tarea, bueno, en el caso mío o nuestro, yo puedo responder por repertorio americano y señalar ese compromiso, pero no dudaría en decir lo mismo con las otras revistas de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿verdad? Que publican cosas de literatura, ¿verdad? Principalmente. Ya hay otras revistas pues que son de otras disciplinas, ya es esa parte. Pero por lo menos las revistas de nuestra facultad, letras, ísmica, incluso temas de nuestra América, que tocan también la literatura, pues vienen también a contribuir con esa tarea tan importante y tan urgente, ¿verdad? Algo que quería señalar, que se me olvidó hacerlo antes, pero aprovecho este espacio, es en relación con lo que afirmaba Byron acerca de las limitaciones, prohibiciones, etcétera, que, que hacían que algunos autores y autoras fueran discriminados o invisibilizados, eh, sobre todo a partir de lo político, ¿verdad? O sea, pero yo agregaría otros, no solamente lo político, también está lo moral en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tenía un gran peso, y lo religioso, ¿verdad? Esos eran, digamos, perspectivas desde las cuales se podía discriminar o calificar de amoral a algunas personas, de, incluso de ateísmo, ¿verdad? Y eso ya era una forma de discriminación. No olvidemos el peso que tenía en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, la Iglesia Católica tradicional, o la Iglesia en general, ¿verdad? Y cómo eso pesaba también sobre los artistas y las artistas de entonces, que quienes salían de ese esquema, ¿verdad? Pues recibían el castigo correspondiente, que como ya lo señaló Yolanda Eramuno, le bajaban el piso, ¿verdad? Que es un concepto muy interesante también, lo de la bajada de piso que se dio en ese tiempo, ¿verdad? La bajada de piso no era que le cortaban la cabeza, no era, sino que muy suavemente, muy solapadamente, lo iban es justamente invisibilizando. No se le publica, no se hacen reportajes en la prensa, no se publican sus obras, ¿sí? En algunos casos no se le da trabajo, por lo menos en entidades públicas y en algunos casos, pues los que tenían la posibilidad económica incluso, se iban del país buscando buscando aires más frescos, aires de libertad en otros países, como México, sobre todo. Bueno, entonces sí, creo yo que nosotros mantendríamos el compromiso en el caso nuestro del Instituto de Estudios Latinoamericanos, de la Revista del Repertorio Americano, el trabajo que estamos realizando con Silvina, para que sí, la literatura siga teniendo protagonismo, ¿verdad? Y sobre todo nos interesan los trabajos como el suyo, Byron, donde se da a conocer a un autor
Y también me alegra mucho que la gente joven esté ya investigando en esos campos, no solamente los académicos que ya tienen una larga trayectoria y que también producen cosas muy buenas y muy importantes. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias, Byron. Yo creo que a mí en lo personal me quedan dos reflexiones de fondo, ¿verdad? La primera es cómo seguir abriendo estas puertas interdimensionales, ¿verdad? Para dar voces, para dar espacio a esas otras voces, ¿verdad? Y escuchar esos ecos en nuestra propia historia presente, ¿verdad? Y también cómo cuestionarnos cuáles son esos sesgos, como decía Julián, ¿verdad? Que siguen siendo en algunos casos morales, culturales y demás, que todavía nos impiden ver cosas que están ahí presentes. Y bueno, como decía Julián, la invitación está abierta completamente a recibir este tipo de trabajos, de literatura, de ensayo, de artículo, que nos inviten a hacer estas reflexiones y que nos expongan esas otras voces, esas otras formas de ver el mundo. De momento no tenemos ningún, ninguna pregunta en el chat, pero tenemos algunos comentarios. Por acá nos comenta Aníbal Candia Muriel, no hay que perder el vínculo con nuestro pasado. Y bueno, Carlos Candia, que nos mira desde Cusco, Perú, le mandamos un saludo también. Si no hubiera más, Ronald, no sé si tuvieras alguna pregunta o comentario adicional. Creo que, bueno, agradecer, ¿verdad? Todos los participantes y, bueno, hablar de estos diálogos que se circunscriben entre nuestro pasado, ¿verdad? Nuestro presente y nuestro porvenir y entre las distintas generaciones, ¿verdad? Porque todos tenemos un momento en nuestra vida, ¿verdad? Y ese cruce, ¿verdad? Que se indica desde cada una de las acciones que ejercemos y que queda ahí plasmado, que queda escrito, es importante visibilizarlo, no dejarlo pasar y sobre todo hacerlo dialogar, ¿verdad? Creo que ese diálogo intergeneracional, en este caso entre la escritura, ¿verdad? La poesía, la narrativa, y otros géneros, más que un inter, ¿verdad? Podría ser, no sé, es una cosa de nombres, ¿verdad? Pero incluso el trans, ¿verdad? El transgeneracional, etcétera. Pero esa es la idea, ¿verdad? Y en la medida que abarquemos y se expanda, ¿verdad? Y se extienda esta influencia, creo que la labor, ¿verdad? Que hace el repertorio americano en este caso está cumplida, ¿verdad? Desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, me queda nada más que agradecerles y a vos, Silvia, y a Byron, y a don Julián también por esta interesante charla. Eso de mi parte, que parte de la Semana Latinoamericana. Muchas gracias, Ronald, también por abrirle el espacio para que el repertorio americano dé una muestra también de lo que trabaja y lo que hace. Muchas gracias nuevamente a Byron y a Julián por compartir sus sentires, sus pensares, sus conocimientos. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en esta transmisión y saludos a quienes nos verán también gracias a las posibilidades de la virtualidad en el futuro. Un abrazo grande y un feliz martes.